Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a mi habitación. Bienvenidos a un capítulo más de A la Cama con Adriana, donde semana a semana exploramos temas súper interesantes. Y les cuento que el tema de hoy está increíble, es por eso que tengo también un invitado de primera. Pero antes de presentar a mi invitado, no se olviden de seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Eso sí, cuando estén aquí en el canal de YouTube, suscríbanse, toquen la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Si estás en Facebook, síguenos. Si estás en Instagram, síguenos. Si estás en TikTok, también síguenos, porque nosotros estamos esperando por ti. Bueno, les cuento que este tema del día de hoy va a estar súper bueno, porque todas las mujeres somos amantes a la cirugía plástica. Y hoy estoy súper feliz y quiero recibir con cálido saludo pues al doctor José Luis Betancourt, ella que es un honor tenerlo aquí en mi podcast A la Cama con Adriana. Bueno, les cuento quién es el doctor Betancourt. El doctor Betancourt es un cirujano plástico destacado en el Ecuador, reconocido por su impecable trabajo, que doy fe de ello, y los resultados son espectaculares. Con años de experiencia a sus espaldas, ha ganado la fama de ser uno de los mejores cirujanos plásticos de Ecuador, y es por eso pues que yo quiero dar la bienvenida al doctor José Luis Betancourt. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Adri, gracias. Es un placer para mí estar en tu cama ahora. Gracias por dejarme entrar y abrirme las puertas de tu habitación y recibirme así con esa alegría que siempre te caracteriza. De verdad, para mí también es un placer tenerlo aquí en mi habitación, porque lo que vamos a conversar hoy pues son preguntas muy importantes, ya que frecuentemente nosotros nos hacemos estas preguntas, las personas, las mujeres que nos gusta la cirugía plástica, nos gusta lucir mucho mejor, y no solamente las mujeres, sino también los hombres quieren verse bien, porque también son vanidosos los hombres. El porcentaje de sus pacientes son de mujeres, por supuesto, pero más o menos el porcentaje de hombres y mujeres, ¿cuál es? Creo que un 20% de los pacientes son masculinos, varones. ¿Y qué tal? ¿Con quién es mejor trabajar, con los hombres o con las mujeres? Depende. Es cierto que lo que suelen decir que los hombres nos quejamos un poco más. Ajá. Es cierto, Bueno. pero el tipo de cirugías que se hacen más en los varones, que es la cirugía nasal, por ejemplo, es una cirugía de una recuperación más rápida, no tan dolorosa. Entonces, bueno, eso hace que hayan menos quejas en teoría, ¿no? Pero, sin embargo, sí doy fe de que las mujeres son más valientes. Sí. Oiga, doctor, cuéntame, ¿qué le llevó a especializarse como cirujano plástico? Bueno, te cuento que mi historia con la cirugía plástica no es tan convencional. Es decir, yo fui médico primero, soy médico por la Universidad Central del Ecuador, y luego tuve un momento, un lapsus en mi vida en el que no sabía qué exactamente quería seguir haciendo. De hecho, indagué en algunas cosas no relacionadas con el mundo médico y estuve estuve pensando mucho en la idea de dejar el arte médico, algo con lo que había crecido y que había sido mi ilusión de toda la vida. Siempre en algún momento me lo pregunté, y bueno, entre todas las cosas que busqué, intenté, un día mágicamente, yo pensando, bueno, siempre le pedí en realidad a Dios que me guíe, porque le decía, estoy ya en un camino o a mitad de un camino, y no sé si regresarme o abandonarlo o empezar otro. Y un día de esos, entre que leía algo, recordé que sí, había algo que sí me había gustado, y me había gustado de una manera especialmente intensa, pero no lo recordaba. Y eso había sido cuando hice una rotación en un área de pacientes contaminados, y había una parte de reconstrucción ahí, y fue mágico. Entonces esa noche yo sentí que quería, sí, sé que no siempre hay muchos cupos, a veces los cupos son limitados, es bastante peleado, pero dije, bueno, descubrí mi amor y dije, no me voy a ir sin intentarlo, sin dar peleas, y de ahí para adelante pienso que redirigí mi mente hacia ese objetivo,
y gracias a Dios el resto de cosas se fueron añadiendo o fueron sucediendo cosas que me acercaron cada vez más hasta que pues ya logré entrar a la especialidad como tal de cirugía plástica y te puedo decir que todo coincidió casi mágicamente para que así suceda. Pero me imagino que estaba entre lo uno y lo otro. ¿Cuál era esa otra especialización a la cual usted se estaba inclinando? No quería ninguna otra. ¿En serio? No quería ninguna. Correcto. Un tiempo pensé en dejar la medicina. Pensaba que no quería ninguna, de hecho. Y hasta que entré preguntándome, hasta que un día dije, no, sí sé. Quise algo, pero no lo sabía. Y fue mágico. Es como un día descubrir que estás enamorado, algo así. Qué buena comparación. Oiga, doctor, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la cirugía plástica que a usted le gustaría desmentir? Porque se dicen muchas cosas de la cirugía plástica, ¿cierto? Y qué mejor preguntar directamente a uno de los mejores doctores que tiene el Ecuador. Primero aclarando, yo me siento muy halagado con tu comentario, pues gracias a Dios me siento bendecido con mucho trabajo. Trato de, con lo que me trae cada paciente, pues encontrar el mejor trabajo posible. Esta profesión lleva una curva de aprendizaje, de intentos, lleva mucha técnica, mucho de ingenio y mucho de arte. Entonces tratamos de mezclar todo para que con lo que cada paciente nos traiga sea el mejor trabajo posible. Las limitaciones existen, es decir, podemos llegar hasta donde la anatomía previa de alguien nos permite mejorar, hay topes y las limitantes generalmente son la anatomía previa y también la seguridad, es decir, es igual de importante para nosotros que el resultado sea bueno como que sea una cirugía o un procedimiento seguro. Ahora, respecto a lo segundo, de los mitos más comunes, depende de a qué cirugía o a qué parte de la cirugía estética se refiere. Te cuento que la cirugía plástica como tal engloba una serie de subramas que cuando uno se forma como cirujano plástico y reconstructivo, que es la especialidad como tal, uno tiene que pasar por todas esas ramas para poder entender lo que conlleva una cirugía estética. Entonces, durante nuestra formación nosotros hacemos cirugía y reconstrucción de mano y miembro superior, cirugía craneofacial, cirugía reconstructiva en general, cirugía de defectos congénitos, cirugía del nervio periférico, cirugía y manejo del paciente quemado y estética. Entonces es bastante amplio. Ahora, dentro de la estética, pues hacemos la mayoría de las cirugías que se hacen son cirugías corporales como lipoabdominoplastias, lipoesculturas, mamoplastias de los diferentes tipos, rinoplastías, bueno, en fin, cada vez se añaden, creo yo, más procedimientos y a cada procedimiento se le añaden más detalles, ¿cierto? Y también es cierto que hay tantas técnicas como cirujanos, es decir, cada cual le pone su toque diferente a una técnica ya, y eso hace también que los resultados sean tan distintos, es decir, las cirugías se llaman igual en todos los lugares, pero los resultados son diferentes de cirujano a cirujano. ¿Por qué usted eligió la cirugía plástica estética? ¿Lo hizo porque realmente le apasionaba? ¿Lo hizo porque investigó y decía, oh no, las mujeres les gusta mucho la cirugía y voy a tener buenos ingresos? ¿O qué le llevó a ser un cirujano plástico estético reconstructivo, verdad? Ok. Ya una vez que yo inicié mi formación como cirujano plástico y reconstructivo, creo que cada una de las zonas en las que fui rotando me fue gustando. Entonces, digamos, yo inicié haciendo mucho de cirugía reconstructiva general y cirugía de la mano. Entonces, cuando inicié en esa reconstrucción dije, no voy a ser cirujano de mano. Perdón, ¿qué conlleva la cirugía craneofacial? Ajá. Ok, bueno, es una cirugía muy extensa o una rama bastante extensa. Desde la reconstrucción de defectos congénitos, deformidades craneales, no internas, es decir, la neurocirugía se encarga de la parte interna, pero de la parte externa, defectos craneales, óseos, defectos del macizo, craneofacial, fracturas, de todo eso se encarga la cirugía craneofacial. Pero mientras me fui formando y avanzando, me di cuenta que en una de las zonas en las que más se mezcla el detalle, la técnica
eh, la habilidad y la paciencia es en la cirugía estética. Entonces tuve, digamos, algunos desafíos de inicio porque a lo mejor cuando uno inicia, la curva de aprendizaje para hacer estética es larga. Entonces, cuando uno inicia no le queda como uno quisiera, y eso mismo genera un desafío que hace que te preguntes cómo es que otros logran hacer algo que a ti te parece imposible desde donde tú lo sabes. Entonces, ese desafío a lo mejor de ver gente haciendo cosas muy bonitas me llevaba a preguntarme todas las noches qué hacen, cómo lo hacen, porque a lo mejor de la forma en la que yo lo había aprendido se podía hacer algo un poco más básico. Y en el camino de descubrir eso me fui apasionando un poco más por la parte estética. Y qué satisfacción como doctor debe ser recibir los halagos, no solamente una vez, sino todo el tiempo. Yo he podido ver en sus redes sociales que todas las pacientes quedan muy satisfechas. Veo que siempre están nombrándolo, me incluyo porque, bueno, para los que no saben, el doctor Betancourt es mi doctor, también mi cirujano, y el trabajo que hizo él es espectacular. Todo el mundo acá en los Estados Unidos me preguntan, acá hay muchos doctores cirujanos plásticos. Ya saben que Miami es uno de los lugares donde más cirugías plásticas se realizan, las mujeres y los hombres también. Y todo el mundo me dice, me dan esos piropos bonitos, esos halagos, diciéndome, wow, tu nariz está espectacular, rejuveneciste 15 años, o sea, chuta, qué halago, pero realmente digo, bueno, sí, mi doctor está en Ecuador y realmente debe ser súper satisfactorio como doctor saber que está haciendo un buen trabajo y que está catalogado como uno de los mejores del Ecuador. Gracias, Adri. Lo tomo con mucha humildad y creo que es importante siempre que uno quiera mantenerse creciendo, ir a la par del ego. Es decir, mientras uno se sitúe, mientras uno sepa el lugar en el que está y no se coloque ni más arriba ni más abajo, uno puede empezar a hacer planes reales. Entonces trato de trabajar todos los días por mejorar y cuando alguien me dice que se siente satisfecho o que he podido hacer un buen trabajo o lo escucho, trato de pensar en todas las cosas que todavía me faltan por hacer bien. Me gustaría saber cómo pueden los pacientes informarse adecuadamente antes de realizarse una cirugía. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, yo pienso que siempre debe haber un seguimiento al cirujano con el que quieren operarse. Muchas de las pacientes me dicen, he venido un año viendo resultados. Hay que ser un poco paciente porque en la mayoría de los casos esta cirugía que te vas a realizar, una cirugía que tú quieres realizarte, te va a acompañar el resto de la vida. Es que vas a hacer seguimiento de ver resultados, ver opiniones y claro, hay también formas de reconocer. Tiene que ser un cirujano plástico formado como cirujano plástico y reconstructivo, ver los registros en las respectivas instituciones de cada país que tengan los registros certificados como cirujanos plásticos. Recuerden que no hay especialidad como tal, ahora se ven muchos cursos, diplomado en liposucción, diplomado en tal cosa, cursos de 2 semanas, de un mes, de un fin de semana. Y lamentablemente, como el paciente no lo sabe, piensa que esa persona tiene una especialidad médica en cirugía plástica que le permite hacer eso y no es cierto. A veces cuando uno acude al médico sucede como cuando yo llevo mi auto, mi carro al mecánico. Es decir, yo tengo que confiar en que el mecánico está haciendo un trabajo honesto porque yo no sé. Eso no quiere decir que no pueda un cirujano certificado, responsable y técnico tener complicaciones. O sea, eso no es así. El único cirujano que no tiene complicaciones es el cirujano que no opera. Eso se dice así. Lamentablemente el cuerpo humano no es un cuadro matemático. Entonces los pacientes reaccionan diferente a las mismas intervenciones. Eso hace que siempre haya un grado de posibilidad de complicación aún en un paciente sano. La mayoría de las complicaciones suelen suceder por fallas humanas. Es decir, por fallas del personal,
médico que está realizando la intervención. Sin embargo, está en el personal prevenirlas para disminuir las posibilidades. Es decir, que a lo mejor no sean el 20% de complicaciones o el 10% de complicaciones, sino un 1%. Pero aún así, tomando todas las precauciones, va a haber uno de cada 100 pacientes que se pueda complicar. Qué buena comparación, realmente. Y no, yo sí quiero decir públicamente que el personal con el cual usted trabaja es muy, pero muy bueno. Toman siempre todas las precauciones, están siempre pendientes y de verdad eso habla muy bien usted como doctor, porque realmente si usted es la persona que va manejando el bus, también tiene que tener atrás pues personas que lo estén siempre asesorando, lo estén guiando y realmente en el momento que usted está conduciendo el bus, como se dice, pues siempre tenga un personal bueno con usted, montado. Doctor, ¿qué impactos emocionales, psicológicos puede tener la cirugía plástica en un paciente? Tanto positivo como negativo, porque realmente muchas personas no están preparadas para esto. Ok, dicen, por ejemplo, yo me quiero hacer la cirugía de la nariz y realmente cuando ellos ven el cambio, debe ser un impacto emocional, un impacto psicológico, porque muchas personas no están preparadas para ver un cambio físico, por ejemplo. Correcto. Bueno, eso pienso que es como cualquier tipo de cambio que uno se realiza. Es decir, si el cambio es favorable, es mucho más fácil sentirse bien, ¿cierto? Es decir, si tú te vas a la peluquería y el cabello te lo dejan como tú esperas, probablemente vas a estar feliz. Primero, que el resultado sea el esperado es importante. Segundo, ¿cuál es la expectativa de la persona? Es decir, hay personas con expectativas irreales respecto a los cambios, por supuesto. Es decir, hay cosas que se pueden mejorar. La cirugía plástica lamentablemente no es una cirugía de perfección, es una cirugía de mejoramiento. Entonces, en la mayoría de los casos nosotros podemos mejorar algo, pero hay pacientes que tienen expectativas muy altas respecto a su procedimiento o que no tienen una idea clara de cuál es su situación previa a la cirugía. Es decir, hay pacientes que a lo mejor ven sus fotos previas a la cirugía y dicen, yo no era esa. Hasta que lo demuestras, o sea, hasta que demuestras claramente que era el paciente, en verdad no lo creen. Entonces, pero también ahí viene el arte de la persona, es decir, el arte del profesional para hacerle entender todos esos detalles al paciente, para orientar al paciente y para entender sus expectativas, su situación emocional. Hay muchos pacientes que ven la cirugía plástica como un escape a algún problema. Y vaya, lo ideal es que primero resuelvas un problema y que esto sea una condición para mejorar. Es decir, no una escapatoria. ¿Por qué? Porque luego de una cirugía viene un periodo de recuperación que tiene también su grado de angustia, digámoslo así. Entonces, si tú estás en un momento emocional inestable o difícil y tienes que soportar el estrés encima que trae el inicio de un cambio, pues podría agravar ese proceso. Por eso a los pacientes siempre los oriento o trato de orientarlos siempre que puedo sobre que, como cualquier proceso de cambio, implica un grado extra de estrés al inicio hasta que se puede ver el resultado que va a ser el adecuado, el óptimo, el ideal, el que los va a ayudar a avanzar. Doy fe de ello, pero también, doctor, ha pasado de que, como usted dice, a veces tienen un problema y quieren buscar solución, ¿no? En un mejoramiento estético. Pero, doctor, ¿se ha dado cuenta también que muchas mujeres se han sentido rechazadas por sus novios, por sus esposos, por sus amigas, a lo mejor porque han ganado unas libritas de más o porque no quieren lucir un traje de baño, porque realmente que se ven los gorditos, o que no quieren sonreír en las fotos o salir en un video porque se les ve que mucha papada, o un montón de cosas que nos puede pasar como mujeres? Pero yo creo que también la cirugía plástica sí ayuda a levantar las emociones de una persona. Ok, es importante para eso que uno oriente al paciente, porque uno nota a veces la intención del paciente detrás de la cirugía. ¿Cómo guío o cómo uno explica o cómo uno guía emocionalmente al paciente para que entienda que esto no es la salida a un problema, sino nada más un empujoncito para reforzar un poco su autoestima? Es decir,
pienso que todos, viéndonos y sintiéndonos mejor, somos más productivos, somos o confiamos más en nosotros mismos. Es decir, no te resuelve todos los problemas, pero sí es un masajito al alma, digámoslo así, el sentirte más cerca de lo que quieres ser. ¿Y usted cómo aborda las expectativas de sus pacientes? Porque muchas veces, como dice usted, los resultados no son como los pacientes esperan, pero yo opino en lo personal que tal vez muchos pacientes no pueden sentirse felices al 100%, pero también esto conlleva a cuidarse luego de... Bueno, nosotros tratamos en el quirófano hacer el mejor trabajo posible para llevar esa persona, ese paciente, ese cuerpo a el mejor cambio posible. Que se escuche bien, es decir, posible. Porque hay límites para los cambios también, y es la anatomía previa del paciente la que nos marca qué tanto podemos mejorar. Eso yo se lo explico en la cita previa al paciente. Tu anatomía tiene estas ventajas y estas desventajas. Entonces, estas desventajas las podemos mejorar de esta forma, y la expectativa de lo que podríamos hacer es esta. Es decir, para tratar de orientarlos en cuál podría ser el cambio. Trato de no ofrecer algo que no pueda conseguir. ¿Sí? Si veo a una paciente que sé que su cambio es limitado, yo se lo tengo que decir. En la mayoría, y soy muy sincero, esa inversión, ese gasto económico, social, espiritual, digámoslo así, anímico, tiene que valer la pena. Recibo muy seguido pacientes que vienen a lo mejor con problemas por cirugías previas que a lo mejor no cumplieron sus expectativas, y yo digo, bueno, yo trato de que eso no suceda, o me esfuerzo para que eso no suceda. Sin embargo, claro, hay pacientes que tienen expectativas demasiado altas y que trato de explicárselas previamente para que no haya malos entendidos. A veces se dice que todo lo explicado previo a la cirugía nos libra de tener que justificarlo después. Otra pregunta que tengo es que existen procedimientos que están ganando popularidad. Por ejemplo, nosotros vemos que muchas personas están viajando a Medio Oriente. Dijeron que realmente son los mejores cirujanos plásticos que existen hasta el momento, y pues la verdad hay muchas personas que se dejan lavar el cerebro y gastan dinero para viajar hasta allá y para realmente tener un excelente resultado con los cirujanos de allá. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cree que debe haber un poco más de investigación, que no precisamente se debe volar cuántas horas para los países de Medio Oriente y poder tener resultados positivos? ¿Qué opina usted al respecto? Ok, bueno, yo conozco, hay un boom sobre la cirugía nasal en Turquía sobre todo. Hay congresos internacionales y pienso que es cierto que en cuanto al tema de la rinoplastia ha habido un boom enorme de la escuela turca de cirugía nasal. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que todos los cirujanos en Turquía puedan dar los resultados que ofrecen los que son del grupo selecto de los cirujanos más top de allá. Lo digo porque he recibido también pacientes que ya han tenido cirugías allá y que pues lamentablemente no tuvieron un resultado ni cercano al que esperaban y gastaron mucho tiempo, dinero e ilusión, y luego tienen que recurrir a otros cirujanos de Latinoamérica para hacer sus respectivas correcciones. Tampoco quiero decir que acá todos los cirujanos lo hagan bien. A lo que me refiero es a que, como en cualquier lugar y en cualquier profesión, existen quienes lo hacen mejor y existen quienes no. Y sobre tendencias más recientes dentro de la cirugía plástica, ¿qué ha notado usted en la industria? Ahora veo que viajan a Medio Oriente justamente las personas que sufren de calvicie, ¿no? Y siempre uno que se sube a los aviones. Yo tuve la oportunidad de
de estar en Europa en el mes de mayo y realmente veía a muchas personas en el aeropuerto que venían de Turquía, realmente con eso del trasplante de cabello. ¿Cuáles son las tendencias que ahora son un boom dentro de la cirugía plástica? Ok, bueno, sí es cierto. Una de ellas es el trasplante, el implante capilar. Si no es un trasplante, es el implante capilar. Es Ay, decir, perdón, el se toman implante, gracias. no, tranquila. Se toman, hay distintas técnicas, ¿no? La más, eh, digamos, popularizada, y pienso que también una de las más eficientes es la siembra folículo a folículo, entre ellas la técnica FUE, eh, en la que básicamente es como sacar una plantita de un lugar y hacerle un nicho para sembrarla en otro. Entonces es un procedimiento bastante popular y bastante efectivo para la alopecia, es decir, la alopecia androgénica sobre todo, es decir, las personas que nos quedamos con poco cabello conforme va avanzando la edad. Es una solución bastante práctica. Pienso que no hace falta viajar tan lejos para eso, pero como en cualquier intervención a la que nos vamos a someter, vale investigar antes sobre los resultados, las capacidades reales de la persona que nos va a hacer el procedimiento, y luego está en organizarse, pienso yo, y realizarse. Es decir, hay muchas, como decías hace determinado tiempo, hay muchos mitos respecto a la cirugía plástica, pero yo creo que si se hace una buena consulta médica con tu profesional, puedes despejar la mayoría de esas dudas y puedes llegar a tener ese primer paso de confianza que te da el poder estar conversando con alguien que te asesora sinceramente sobre lo que tú necesitas hacer o lo que tú quieres hacer, y te indica la forma en cómo se debería. Yo no me dedico actualmente a eso, no es una de las cosas que hago, sin embargo sí conozco gente que lo hace y pienso que es una posibilidad una opción bastante fiable. Pero me imagino que hay pros y contras, ¿cierto? Porque realmente en todo existe eso. Por ejemplo, doctor, yo sí quiero que me explique dentro de la cirugía estética, por ejemplo, en la nariz, ¿no? Uno de los pros, uno se ve estéticamente muy bien, y uno logra conseguir la nariz deseada, la nariz perfecta, pero ¿cuáles son los contra con los años, después de tener este tipo de cirugías? Bueno, depende mucho del manejo de los tejidos. Es decir, una cirugía nasal bien realizada puede ayudarte a mejorar la ventilación actual, y con el tiempo, y asimismo la falta de detalle al realizar el procedimiento puede empeorarlo. Recuerda que aunque sea una cirugía, aunque inclusive la hagamos sin hacer cortes externos, con técnica comúnmente llamada cerrada, aún así se tienen que abordar diferentes planos y se despega la nariz del componente estructural que hay debajo, por ende va a ocasionar cicatrices, y más si tenemos que remodelar los huesos, los cartílagos, etc. Con el tiempo va a haber una cicatrización, como en cualquier cicatriz del cuerpo. El cuerpo deposita material cicatrizal alrededor de esa zona, y pueden haber pequeñas, digámoslo así, deformidades o no, irregularidades que surgen con los años. Sin embargo, aún las narices naturales más bonitas tienen ciertos relieves, es decir, la belleza en general está también en las imperfecciones. No somos entes geométricos exactamente definidos. La belleza está en ciertas variaciones que condicionan algo distinto pero bonito. Entonces, ahora, funcionalmente, en teoría, una rinoplastia bien hecha no debería afectarte, debería ayudarte a ventilar. Nuestras cirugías, cualquier cirujano nasal debe ser un cirujano reconstructor nasal y debe estar en capacidad de poder modelar los aspectos funcionales y estéticos de una nariz. Eso es importante. Es decir, por suerte ahora cada vez se fusionan más las especialidades para que lo uno no sea exclusivo del uno ni del otro. Es decir, conozco muchos otorrinos que hacen cirugía funcional y estética nasal muy bien y destacan mucho en eso, y muchos cirujanos plásticos que hacen
cirugía funcional y estética nasal. Es decir, no debería ser una competencia solo del uno. Cualquiera que quiera operar una nariz debería saber hacer el aspecto estético y el aspecto funcional en general. Doctor, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo pude estar en su consultorio y pude conversar con usted, y una de las preguntas que me hizo fue: ¿has tenido alguna vez algún tipo de cirugía estética en tu nariz? Y yo dije no. Pero, ¿por qué es difícil? Hay muchas personas que se hicieron la cirugía y no les agradó, ¿sí? Como un doctor X lo hizo y no llenó las expectativas del paciente. ¿Por qué es más difícil volver a hacer la cirugía cuando ya alguien más lo hizo y el paciente no quedó satisfecho? Ok, bueno, lo primero es que ya los planos anatómicos no son iguales a la hora de despegar la nariz o de evaluar las estructuras. Es decir, ya han habido incisiones, cicatrices, y como te decía, que cada incisión o cada cicatriz deja su huella. Entonces ya empiezas a trabajar sobre un plano que antes ha sido maltratado. Entonces el plano que tú debes abrir, que es más fácil de hacerlo cuando tú no tienes cirugías previas, empieza a ser más difícil. Entonces no puedes exponer todas las zonas, no puedes ver con tanta facilidad las estructuras como cuando no han tenido cirugías anteriores. Y luego, que si un paciente si hay algo que no está bien en la nariz, generalmente es porque hay una estructura que no está como debería. Entonces a esa estructura nosotros tenemos que empezar a modelar. En muchos de los casos hay sobreresecciones, amputaciones, es decir, se han cortado estructuras que deberían estar ahí. Y lamentablemente las posibilidades de reconstrucción ahí toman mucho tiempo, es decir, son mucho más minuciosas. Reparar algo que está dañado, sus piezas, es más fácil que solo armarlo con piezas nuevas. Es decir, te tocaría como que reparar las piezas y de ahí armarlo. En cambio, acá solo tendrías prácticamente que armarlo si todas las piezas están nuevas. Es algo así. Y una de las mejores alternativas, sobre todo en reconstrucciones, es tomar porciones de cartílago costal que nos dan una mina mucho más abundante de materiales, nos proveen de materiales de mejor calidad y en mayor cantidad. Con eso también se pueden mejorar las expectativas de resultado de los pacientes. No se rehúsa hacer este tipo de cirugías cuando ya han tenido una cirugía previa. Y otra de las preguntas, por favor, me contesta esa pregunta. ¿Cuándo se utiliza ese cartílago cuando una cirugía de nariz es por primera vez? Hacemos muchas cirugías, de hecho, reconstructivas. Nos toman un poco más de tiempo, de paciencia, son más complejas. Yo suelo decir, son las cirugías. Tengo una cana por cada cirugía secundaria que me toca hacer. Es decir, son cirugías en las que no siempre se puede llenar la expectativa que uno quiere al 100%. Entonces, bueno, sí las hacemos seguido, porque lamentablemente sí hay muchos pacientes con defectos nasales después de una cirugía. Es más, se dice que la tasa de necesidad de reintervenciones después de una cirugía nasal promedio es de 1 de cada 10 a 20 pacientes. Es decir, que se dice que un cirujano normalmente tiene que volver a hacer algún tipo de cirugía o corrección nasal en 1 de cada entre 10 a 20 pacientes, es lo que es en promedio. Eso dice de que es una cirugía compleja, no es una cirugía sencilla, y hay cosas que no podemos controlar como la misma cicatrización y etcétera. Sin embargo, de que hay una mejoría, pues por supuesto que generalmente hay una mejoría. Ahora, ¿por qué uso el cartílago aún en cirugías primarias? Por la expectativa del resultado del paciente. Es decir, para rearmar sobre todo la punta nasal se necesitan cartílagos. Estos cartílagos muchas veces se pueden obtener del septum nasal, es decir, del tabique. El tabique nasal es la estructura que está en la parte del medio y hacia atrás. Una parte de esa estructura es de cartílago, pero nuestras narices generalmente tienen pequeñas cantidades de cartílago.
Entonces ese cartílago en algunas ocasiones me es suficiente para poder modelar la punta nasal a la expectativa que quiere el paciente, y otras veces no. Entonces, ¿qué pasa en esos pacientes que no tienen esa capacidad? ¿Tendrían un resultado intermedio o no el que esperan? Para que eso no suceda, voy a una fuente segura de cartílago en cantidad y en calidad. Entonces, desde allí yo me aseguro que a cada paciente le puedo dar la expectativa del resultado que busca. Decide un cirujano cuando un procedimiento es apropiado y cuando no lo es. Muchas veces hay especialmente muchas mujeres que llegan a su consultorio llena de ilusiones y quieren operarse la nariz, los senos, la liposucción, la abdominoplastia, o no son las elegidas en ese momento tal vez para no hacer una cirugía. ¿Cómo usted actúa con ellas? ¿Cómo les explica? Porque realmente hay muchos cirujanos que son directos, ¿no? Dicen, no te puedo operar por tal razón. Pero, ¿qué hace usted para no herir susceptibilidad en sus pacientes? Okay. Lo primero que tengo que explicar al paciente es que si ha venido a mi consulta es para que la oriente sobre lo que le conviene hacer a ella, no sobre lo que me conviene a mí. A lo mejor a mí me conviene operarlas, ¿cierto? Pero si el resultado no es el que ella espera en ese momento, esa persona va a desperdiciar su tiempo, su dinero y su paciencia. Entonces mi idea es orientarlo. Es decir, lo más común en esto es pacientes que quieren hacerse una liposucción o una cirugía de contorno corporal estando con mucho sobrepeso, o pacientes que quieren hacerse una lipoescultura necesitando una lipoabdominoplastia, es decir, un tummy tuck o cortar piel. Yo tengo que hacerle entender al paciente que su resultado no va a ser el óptimo si lo hace en ese momento y bajo esas condiciones. Si una paciente, por ejemplo, tiene sobrepeso o tiene un sobrepeso mayor al que podría tener, porque con un sobrepeso leve se puede todavía hacer una cirugía, tiene un sobrepeso mayor al que debería, y yo la opero, probablemente no voy a llegar a tener el resultado que ella espera, y va a tener que en un año hacerse una nueva cirugía, o en 6 meses hacerse otra segunda cirugía para llegar al resultado que ella espera. Preferible, no se opera ahora, baja el de peso, ahorra lo que iba a gastar en su primera cirugía, y dentro de 6 meses con el peso adecuado se hace una sola cirugía definitiva. Wow, es increíble eso, porque realmente muchas personas tienen la expectativa de decir, yo me hago el tummy tuck y me hago una liposucción y ya, o sea, ¿para qué bajar de peso? Lo que yo quiero preguntar es, ¿cuál es el peso aproximado que debe tener una mujer, ¿sí?, para realizarse una liposucción más la abdominoplastia? Y los hombres también me gustaría saber, porque hay muchos hombres que son vanidosos y que no les gusta tenerlos gorditos y quieren lucir mejor. Primero, hay indicaciones específicas para cada cirugía. Es decir, cuando hay flacidez se tiene que hacer una lipoabdominoplastia o una mini abdominoplastia. Es decir, cuando hay piel sobrante se tiene que cortar. Ahora, cuando no hay piel sobrando se puede hacer solo la liposucción, ¿cierto? Es lo primero. Segundo, no hay un peso específico, sino un índice de relación entre el peso y la talla. ¿Por qué? Porque yo puedo pesar 70 kilos y tener sobrepeso, y la persona que está al lado mío pesar 70 kilos y tener desnutrición porque mide 20 centímetros más que mí. Entonces hay una relación que se llama índice de masa corporal, que compara el peso con la talla. El ideal u óptimo de una persona es de entre 24 a 25, los dicen de 18 a 25 es el índice de masa corporal normal en una persona adulta promedio. Hay ciertas variaciones del fenotipo que hacen que unos sean más delgados y que otros sean más gruesitos, pero más o menos entre 18 y 25 es el normal. De 25 a 30 ya hay un sobrepeso leve y van de 30 a 35, etc. Entonces el IMC que nosotros manejamos usualmente para poderse operar es de hasta 30 a 31. Usted lo puede sacar lo pueden buscar inclusive lo pueden googlear cómo calcular mi índice de masa corporal. Si conocen su estatura exacta, si no se miden, conocen su peso y en relación al peso y la talla sacan su índice de masa corporal.
Este índice de masa corporal debe ser, algunos dicen no mayor a 30, otros dicen que hasta 31 o 32, depende de la apreciación del cirujano también, pero entre mayor sea ese índice de masa corporal, mayor también son el número de complicaciones o las posibilidades de complicaciones, y menor también puede ser la calidad estética del resultado. Por eso tratamos de al paciente operarlo en el momento en el que mejor resultado puede obtener. Perfecto. Ahora, ¿cómo se prepara el paciente para minimizar riesgos al momento de la cirugía? Rápidamente, ¿qué se necesita antes de la cirugía? ¿Cuáles son los exámenes previos que se necesita para la cirugía? Ok, hay un grupo de exámenes ya conocidos como prequirúrgicos generales. Entonces, Uh-huh. si en un paciente que aparentemente está sano, se debería Uh-huh. hacer este grupo de exámenes o en un paciente que no tiene comorbilidades asociadas. Porque si tú tienes alguna enfermedad asociada, debes primero hacerte exámenes específicos para esa enfermedad. Pero para un paciente Uh-huh. que en teoría no tiene enfermedades diagnosticadas, tiene que hacerse un examen o un chequeo prequirúrgico general con, bueno, son un sinnúmero, una biometría hemática, glucosa, urea, creatinina, tiempos de coagulación y otros exámenes más específicos por ahí. Y lo importante no son esos exámenes, sino la interpretación de esos exámenes en una cita con el médico internista o el médico cardiólogo, que son los dos ramas con las que nosotros manejamos y dependen también de la edad de los pacientes. Es decir, no todos los pacientes ameritan chequeos prequirúrgicos. Sí, ¿Ya? exámenes preoperatorios, pero el chequeo prequirúrgico específico se tiene que hacer bajo ciertas condiciones. En un paciente sano, menor de 40 años, que no ha tenido comorbilidades, que no ha tenido antecedentes y son cirugías cortas, no necesita hacerse un electrocardiograma o un chequeo prequirúrgico como tal. Sí, un chequeo preanestésico y obviamente una consulta con el cirujano para evaluar las condiciones de sus exámenes. Pero a los pacientes que tienen comorbilidades, sí, a cualquier edad. Es decir, si tú tienes una enfermedad asociada, tienes que hacerte un chequeo con el médico que está tratando tu enfermedad antes para que la autorice. Y luego de eso, antes y todos los pacientes deben revisarse con nuestro anestesiólogo, tener una cita preanestésica para que el anestesiólogo analice todos sus antecedentes y en base a eso prepare su transanestesia, que es igual de Wow. importante. Es igual de importante que el resultado sea bonito como que sea seguro. ¿Qué procedimiento quirúrgico del que usted hace, ¿sí? Del que usted realiza, eh, recomendaría evitar y por qué? Toda cirugía es riesgosa, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el que usted le diría a una paciente, sabes qué? Te recomiendo no te lo hagas. No, de los que yo hago pienso que ninguno. Ahora sí te tendría que decir cuál es la cirugía que en teoría tiene más riesgos. Ahora, digamos, hay cirugías que tienen un riesgo menor y otras cirugías que tienen un riesgo mayor. No quiere decir que las cirugías de riesgo mayor sean muy riesgosas o complicadas, es decir, pero sí que hay dentro de la cirugía plástica algunas que tienen un mayor índice de complicaciones. Una de esas, por ejemplo, es la lipoabdominoplastia. Pero eso no significa que toda paciente de lipoabdominoplastia se va a complicar, sino que, supongamos, el índice de complicaciones mayores en una rinoplastia sea del 0.2 por mil y en una lipoabdominoplastia sea del 0.1 por mil, del 0.5 por mil. Es decir, son tasas bajas igual, pero ya es más del doble que la anterior. Entonces, no podría decirle a esta cirugía no la realices porque es muy riesgosa. Tienen mucho menos índice de riesgo en comparación a otras cirugías. Es decir, así te vas a operar de una hernia, de una obstrucción abdominal, de una apendicectomía, de una cirugía de la vesícula, de una cirugía bariátrica. Es decir, aún así esas cirugías tienen más altos índices de complicaciones. ¿Cuál es lo más gratificante que usted recibe de un paciente? A ver, yo creo que son muchas. No tengo una en específico, te podría decir así, pero sí recuerdo muchísimos pacientes, muchísimas veces en las que me siento con el corazón lleno. Trato de automotivarme y soy muy autocrítico también para intentar mejorar. Es decir, cuando algo no sale como espero, me afecta emocionalmente porque trato de mejorar en todo y no siempre es así de lineal, no siempre sucede así de lineal. Entonces, sí me afecta, pero
Respecto a las gratificaciones, yo pienso que, lo suelo decir, cuando un paciente, por ejemplo, se va y me dice que Dios le bendiga, yo siempre le digo que le agradezco más por eso inclusive que por el pago, porque siento que de verdad Dios de muchas maneras me bendice. Recuerda que esta curva de aprendizaje dentro de la cirugía plástica no es tan sencilla, es decir, lleva tiempo, lleva paciencia, soy un cirujano relativamente joven, pero también trato de ser autocrítico conmigo y trato de esforzarme para merecerme todo eso de bueno que siento que la vida me da. ¿Cuánto tiempo ya está como médico cirujano plástico? Ok, yo inicié mi posgrado en el 2017 y lo terminé en el 2020. Y desde ahí pues vengo ejerciendo como cirujano. Ahora, un par de años antes, desde el 2015, empecé a colaborar como ayudante de algunos cirujanos plásticos. Me apasionaba ser parte del equipo quirúrgico nada más como parte, no como cabeza, no como principal. Pero desde ahí ya empezó mi experiencia, es decir, desde el 2015. Y luego ya hice mi propia experiencia como profesional. ¿Y cuál ha sido el procedimiento más desafiante que ha tenido usted como médico? Bueno, creo que dentro de la cirugía reconstructiva como tal, hay desafíos grandes. Uno de los que más me recuerdo eran las reconstrucciones en traumas del miembro superior, es decir, pacientes que llegan con prácticamente amputaciones del antebrazo, de la mano, y hay que empezar a reconstruir músculos, tendones, desde los huesos, de hecho, huesos, músculos, tendones, venas, arterias, nervios, piel. Entonces, hacer ese tipo de cirugías es bastante desafiante, es bastante cansado, pero también es bastante gratificante cuando se ve la evolución correcta o esperada del paciente. Otras son las cirugías de congénitos, por ejemplo, que, retomé hace poco. Fue una parte importante de mi formación que por cuestiones de trabajo, agenda y etcétera, un tiempo también la tuve que relegar y que hace poco inicié otra vez. Es decir, niños con malformaciones congénitas como labio fisurado, paladar hendido y etcétera. Que espero volver a retomar también ese camino. En la mayoría de los casos se lo hace como labor social, y es otra de las cirugías también gratificantes, desafiantes, podría decir así también, porque hay algunas más difíciles, pero que en general entregan gratificaciones muy grandes. Doctor, yo sé que no todo es color de rosa dentro de su profesión, ¿verdad? Pero muchas pacientes, me imagino, son difíciles dentro de esto. ¿Cómo no se sienten satisfechos con su trabajo? ¿Cómo maneja usted eso? ¿Qué les dice? ¿Cómo actúa? Bueno, cada persona es distinta, cada paciente es distinto. Yo siempre le explico al paciente que durante el quirófano yo voy a hacer en una cirugía todo lo que puedo, con toda la buena intención, con toda la energía, con toda la técnica, toda la paciencia, para hacer lo mejor que se pueda. Pero que lamentablemente, como ser humano, yo también llego hasta un punto en el que puedo. Es decir, y lo hago bien intencionadamente. Me entrego en la cirugía para que eso suceda. Sin embargo, no siempre el paciente puede esperar la perfección. Yo intento, pero no ofrezco perfección al paciente. El paciente debe entender que el resultado que tuvo es lo mejor que yo pude hacer, y que a lo mejor si me busca o tiene esa confianza de venir hasta mí es porque cree que yo puedo hacer un buen trabajo, pero que tengo mis limitaciones. ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo como cirujano plástico? No, muchas cosas. Es decir, creo que lo que más disfruto es un buen resultado. ¿Y cómo se siente usted al ayudar a las personas a mejorar su autoestima? Bueno, me siento bien porque trabajo en lo que me gusta, y además de eso siento que hay mucha gente agradecida
y mucha gente a la que en realidad le mejora mucho su calidad de vida la intervención que yo hice o ese tiempo, esa paciencia, ese extra de energía que le dediqué, realmente se nota o les sirve para un extra también o un cambio grande en su vida o para una mejoría en su vida. ¿Y qué le diría a alguna persona que quiere hacerse una cirugía plástica pero está indecisa? ¿Cuáles serían sus palabras para alentarle a que se la haga? De que busque a alguien que le dé la confianza necesaria para poder realizar ese procedimiento, que vaya donde alguien que crea que está capacitado para hacerlo y luego que trate de poner su confianza, su fe y toda su buena onda y su buen ánimo para su recuperación. ¿Cómo maneja usted su estrés? Porque realmente al trabajar en esto, yo sé que le apasiona, pero ¿cómo maneja su estrés que viene con su trabajo? Especialmente en estos casos complicados, porque no todo es fácil. Wow, yo siento que quisiera que el día dure de unas 30 horas. Es decir, nosotros trabajamos bastante. Nuestro día laboral dura de 12 a 14 horas aproximadamente. Y luego de eso no es que nos deslindamos, porque luego de eso tenemos que hacer revisiones, chequear que todo esté bien. Pero me apasiona el desafío y yo creo que lo que me mantiene con energía son mis ilusiones, mis sueños, mis metas. Es decir, la idea de sentir que voy un pasito más adelante de donde estaba ayer. Doctor, otra de las cosas que me llamó la atención es que cuando yo estuve en su consultorio, dije, wow, mi nariz quedó espectacular. Y me dijo esto, me encanta hacer las narices, es mi... me dijo una palabra, es mi fuerte, hacer narices. Quiero saber el por qué, porque de hacer chichis, liposucción, abdominoplastia, poner pompis y todo eso, ¿por qué se inclina más a la nariz? Bueno, yo pienso que toda mi vida he venido por muchos desafíos. A lo mejor las cosas que mejor hago no son siempre las que mejor hice. Entonces, la cirugía nasal es una cirugía muy desafiante. Yo en alguna ocasión le pregunté a un profesor y le dije, ¿qué tengo que saber para poder hacer bien una nariz? Mientras yo estaba formándome como cirujano. Quiero hacer bien una nariz y le dije, ¿qué tengo que saber o qué tengo que hacer o qué debería hacer? Y me dijo, para hacer bien una nariz necesitas por lo menos operar 10 años narices. Y yo ya venía emocionado con esa idea. Entonces yo me dije a mí mismo, no tengo 10 años, porque hay cosas que debo volver a hacer ya antes. No tengo ese tiempo. No tengo ese tiempo, efectivamente. E inicié pronto, pienso yo, inicié durante mi formación haciéndolo. Y cuando inicié, yo creo que tú te topas siempre con Es decir, ser cirujano, mientras tú te vas formando, es como ser copiloto. Ajá. Es decir, tú puedes estar sentado ahí como ayudante de cirujano, tú puedes estar sentado al lado y ver cómo maneja el chofer, pero no aprendes sino hasta que te sientas y manejas. Hay cirujanos que pienso yo que lo hacen tan bien que me inspiraron mientras yo me formaba. Yo se lo contaba de hecho a Luigi Fayad, que es un amigo. Nos invitaron a la Sociedad Ecuatoriana de Rinología, nos invitó a unas charlas hace un par de años, creo yo. Y fuimos, entre los que estábamos ahí invitados, Luigi Fayad y mi persona. Y yo comenté que cuando yo era residente un poco tiempo atrás, yo veía las narices de Luigi y decía, qué increíble, pero cómo lo hacen, qué utilizan, cómo se inventan, yo no sé qué hacen, porque yo sentía que no se podía así, o veía a mi alrededor y no veía que a alguien le quede así. Entonces, para mí era un honor luego de un tiempito llegar y compartir escenario, digámoslo así. Pero sigo admirando, creo que hacen trabajos excelentes y hay muchísimos que hacen trabajos increíbles, a quienes admiro, respeto y de quienes quisiera yo sentirme siendo la mitad de bueno, por lo menos, de lo que son ellos. Doctor, le voy a confesar algo. Uno de los doctores que yo tenía en la mira, ¿sí?
para operarme mi nariz fue justamente el doctor venezolano Froilán Paz. Sí, sí, yo lo seguía en las redes sociales y decía, wow, qué hermosas narices, y yo quiero con él. Y realmente mi hija fue la persona que me dijo, mami, mira, este doctor. Digo, ¿y de dónde es? Me dijo, de Ecuador. Y le digo, ¿de dónde? Me dijo, de Santo Domingo. Y yo dije, ¿qué? Y me puse a ver su trabajo y dije, wow, qué hermosas narices. Y enseguida se me vino a la mente el doctor Froilán Paz y dije, perdón, pero él no pide ningún favor a Froilán Paz y tiene muy buena escuela. Hace un tiempo, de hecho, me pasó algo que creo que lo voy a contar bien. Una paciente que yo operé, otra persona le había preguntado, ya hace algún tiempo, y yo lo conocía a Froilán y luego creo que, no recuerdo si se lo conté. Una paciente se había operado, lo había operado yo, y luego alguien le había preguntado, le habían dicho, ¿qué tu nariz, quién te operó? Y ella había dicho, me operó Froilán Páez. Y yo, lejos de sentirme ofendido porque no haya dicho que lo operé yo, sino Froilán, me sentí halagado. Porque bueno, yo decía que entonces, por lo menos cabe la posibilidad de que alguien piense que lo operó Froilán y era una nariz mía. Así me sentía alegre. Sí, por supuesto. Para los que no saben, el doctor Froilán Páez también es un excelente doctor. Y de verdad, que usted esté en ese nivel, no para nada, ni cerca, te cuento, ni cerca, no, pero en serio. Felicidades, a mí me encanta. Yo dije, con el respeto que se merece el doctor, pero dije, me voy a mi país, me voy a Santo Domingo, y yo sí estoy súper contenta con eso. Las pacientes a usted le han dejado muchas experiencias a lo largo de su carrera como doctor, pero ¿cuál ha sido esta experiencia que usted dice, de esto no me voy a olvidar nunca? No, yo creo que son muchas cosas. Te cuento que son muchas cosas y yo siempre con mi equipo de trabajo las comento y me sonrío. Como te digo, hay momentos que nos marcan y muchos son buenos, son positivos y otros no tanto. Pero en realidad el aprendizaje viene de todo. El aprendizaje viene de la satisfacción que te da los buenos momentos y también del golpe que te dan los malos. Recuerda que nosotros somos como una escultura. Es decir, si el golpe lo recibimos en el lado correcto, nos moldea. Si el golpe lo recibimos en el lado incorrecto, nos daña. Entonces trato de ponerle el lado correcto para que cada golpe que tiene la vida, porque la vida es vida y los va a dar, nos lo ponga en el lado adecuado para podernos modelar como personas o mejorar, que es la idea central de mi vida y pienso también de mi equipo de trabajo, que es igual de importante. Muy de acuerdo. Yo he visto doctores, ¿sí? Sobre todo aquí en Miami, que dicen, tenemos lo mejor en tecnología para tu cirugía. Pero realmente dejan mucho que desear. Y yo quiero saber cómo se mantiene usted actualizado con las últimas tendencias de la cirugía plástica, porque me imagino que va a seminarios y todo eso, ¿no? Pero ¿qué lo mantiene actualizado? Sí, correcto. Bueno, el conocimiento en todas las áreas en todas las profesiones y en todas las áreas del conocimiento se genera nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevas tecnologías constantemente. Es decir, con la globalización que vivimos hoy, es decir, con tanto que el mundo está interconectado, es la era del conocimiento y del avance. Entonces, por suerte, pienso que como en todas las profesiones, hay escuelas de formación, hay congresos en los que se imparten nuevos conocimientos, hay publicaciones, es decir, también hay que leer, también hay que buscar artículos, también hay que buscar evidencia, y sobre eso ya luego ponerle la firma de uno, que es ya el arte que uno pueda ponerle a un procedimiento X. El escultor, ¿quién fue el escultor? Porque eso es. Oiga, doctor, y otra cosa, ¿qué es un procedimiento que usted ya no recomienda? Que ya ve que es obsoleto y que muchas pacientes, yo quiero eso, y usted como que eso ya es obsoleto, eso ya no se utiliza. ¿Cuál es uno de esos? Es que hay cosas que han sido proscritas por
por la cirugía conforme se han visto los resultados a largo plazo. Es decir, hay cosas que antes se hacían que ahora no se recomiendan. Y hay cosas que se siguen haciendo pero mejoradas. Es decir, yo pienso que las mismas cirugías que se hacían hace 20 años se hacen hoy, pero las técnicas se han mejorado mucho, de manera que se las hacen con muchos mejores acabados o con mucha más seguridad, etc. Hay muchas cosas que se hacían antes que ahora no se hacen y muchas cosas en cambio que se hacen pero mejoradas. Muy fe de eso porque muchas personas, por ejemplo, ¿no? Yo amo el acabado, la cicatriz que usted deja para la abdominoplastia. Es espectacular. Yo cuando fui dije, wow, qué hermoso, yo quiero. Porque realmente, como usted dice, las cirugías de hace 20 años comparadas con la de hoy, nada que ver. Porque hay personas, mujeres que se han hecho la abdominoplastia y hombres también, que se han hecho la abdominoplastia, por ejemplo, y realmente tienen unas cicatrices horribles, ¿sí? Y ahora, realmente, ¿de qué depende eso de la cicatriz? Porque, y hasta ahora, hay doctores que en serio hacen la abdominoplastia y dejan las mismas cicatrices de hace 20 años. ¿De qué depende eso? Bueno, a ver, te diré que yo lo aprendí de la forma básica. Ajá. Pero conforme fui avanzando, fui tratando de ver los detalles que me ayuden a que eso no suceda así. Es decir, creo que lleva un poco de... Más que la evolución de la técnica, ahí es la evolución de uno como cirujano. Es decir, yo pienso que también me quedaban cicatrices feas al inicio. Pero fui buscando formas de suturar, materiales, planos. Es decir, desarrollando la técnica nuestra propia para que dé ese resultado con un mejor terminado. Y no solamente en la abdominoplastia, en todo. ¿Y cuál es, considera que es el mayor malentendido de la cirugía plástica? Porque muchas personas a veces pensamos en eso, ¿cierto? ¿Y cuál es un malentendido que usted dice? Me estoy engordando mucho, me quiero hacer una lipo. La cirugía plástica, o sea, la cirugía corporal no es para bajar de peso. La cirugía corporal, la cirugía plástica, sea la lipoabdominoplastia, la lipoescultura, etc., son para modelar al paciente cuando está en una proporción entre peso y talla adecuada. Entonces, tengo muchísimas pacientes y me pasa seguido, aunque trato de aclararlo siempre, que dicen, doctor, es que vengo porque estoy gorda o me siento gorda. Digo, pero está en el lugar equivocado, porque en realidad yo no corrijo eso, pero sí la oriento. Es decir, le digo, bueno, yo puedo hacer este procedimiento cuando usted esté con el peso adecuado para que su cirugía sea una sola o para que se pueda tener el mejor resultado posible, pero en este momento no es. Ese momento va a ser cuando usted tenga este peso en relación a su talla. ¿Qué consejo le daría a los futuros cirujanos plásticos del país y del mundo? Porque todos están especializando en algo. ¿Cirujanos plásticos o estudiantes de medicina? Estudiantes de medicina que se van a especializar como cirujanos plásticos. Pero yo creo que si ya están en el grado de cirugía plástica como tal, o sea, si ya están en el grado de cirugía plástica, ya encontraron lo que les gusta. Dentro de lo que es importante es que experimenten. Yo creo que hasta yo saber que quería ser cirujano plástico, sí hice el intento de buscar otras y no fue mi primera opción la cirugía plástica. Después de mucho tiempo de buscar y frustrarme y no encontrar, volví a recordar mágicamente, por suerte, pero siempre le pido a Dios que me oriente sobre qué sería lo que debería hacer. Y luego un día descubrí mágicamente que eso era lo que me gustaba. Descubrir qué exactamente te gusta implica muchas veces que lo pruebes. ¿Qué le aconsejaron a usted cuando estaba indeciso? Ahora que usted es un exitoso cirujano plástico, ¿qué aconseja a sus pupilos o a las personas que están listos para especializarse o van a ser cirujanos plásticos? Que trabajen con pasión en lo que sea que estén haciendo, y habrá alguna en la que sientan que hubo más pasión que en el resto, y ahí será. ¿Y cómo se siente ser catalogado uno de los mejores cirujanos plásticos del Ecuador? No, o sea, yo lo tomo con mucha humildad, pienso yo. Trato de siempre tener los pies sobre la tierra. No me considero yo eso, créeme, te digo, no me considero aún digno de que se me llame así, pero sí que trato todos los días de ser mejor que yo mismo.
A ver, doctor, yo sé que la humildad le hace grande, ¿sí? Pero todas las pacientes que hemos pasado por sus manos, en el buen sentido de la palabra, como pacientes, consideramos que usted es uno de los mejores cirujanos plásticos del Ecuador. Y me encanta su humildad, doctor, en serio. Ya, terminamos la entrevista para que se sienta relajado. Me imagino que está cansadito. ¿Cuántas cirugías hizo hoy? He disfrutado en realidad. Para terminar, aproximadamente, ¿cuántas cirugías practica diariamente? 2 o 3. Depende de la duración también de las cirugías. Hay cirugías que duran más tiempo, otras que menos. Pero yo pienso que entre 2 y 3 es un número prudente que nos permite estar pendientes de las pacientes que están fuera, es decir, de quienes están recuperando, estar pendiente de quienes se quieren operar, poder hacer una cirugía con seguridad y con calidad. Y luego de eso también seguir pensando en qué se puede hacer mejor. Ha sido un placer enorme pues tenerlo aquí en mi podcast. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo está en las redes sociales? Si una de las personas que nos está viendo pues quieren tener una consulta con usted, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, mediante redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok como Dr. José Luis Betancourt. El agradecido realmente soy yo, no me siento cansado, me siento muy contento por esta conversación. Fuiste paciente nuestra, en realidad es siempre gratificante para mí poder ver a nuestros pacientes y poder sentir el agradecimiento, la felicidad o que de alguna manera pusimos un granito de arena para mejorar la calidad de vida de alguien. Esa es la verdadera paga. Les agradezco a todas las personas y al camino en realidad por todo lo que ha sido color de rosa y por lo que no ha sido tan rosado también le agradezco a la vida. Eso me ha ayudado a mejorar, a avanzar y siempre pido por cada una de mis pacientes. Siempre pido. Ay, qué lindo, doctor. De verdad que gratificante también escuchar eso de parte de nuestro doctor. Y de verdad yo sí estoy súper contenta, en serio, de haber tenido este tipo de conversación, despejar dudas, que es muy importante, y pues deseándole siempre lo mejor. Y como a usted le gustan también las bendiciones como a mí, pues que Dios lo bendiga y que siga en este hermoso camino de su carrera, subiendo el autoestima de muchas personas, ¿sí? Y arrancándonos una sonrisa al vernos en un espejo y decir, wow, qué hermosas somos, ¿sí? Le agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia y no se olviden a todos mis amigos que nos están viendo en las redes sociales, pues de seguirnos y de disfrutar con nosotros en este capítulo de A la Cama con Adriana. Esto fue A la Cama con Adriana. Gracias, un abrazo. Gracias a todos ustedes.